luz del mundo hoy, el programa con sentido fraterno. 60 minutos de reflexiones, entrevistas y análisis a través de esta frecuencia. La luz del mundo hoy. Palabras de vida con sentido fraterno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gran gusto para mí en esta noche darles la bienvenida a su programa Sábado de Reflexiones. Mi nombre es Rebeca Rojas y estaré juntamente con mi compañera Araceli López, a quien saludo, compartiendo micrófonos para precisamente transmitirles en esta ocasión un programa especial de Sábado de Reflexiones. Recuerdan que hace 8 días precisamente hablábamos del tema del bautismo. Pues bien, ahora viene la oportunidad de reponerles este programa precisamente porque hubo algunos pequeños detalles técnicos que nos impidieron de alguna manera darles un programa con este toque especial como nosotros buscábamos para todos ustedes que nos siguen a través del 850 de amplitud modulada, pero también a través de la señal de YouTube. Mi nombre es Rebeca Rojas, se los vuelvo a decir, y estaré con ustedes transmitiendo en esta noche. Araceli, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rebe, la paz del Señor sea contigo y también con todos los que amablemente nos sintonizan en este espacio de este programa especial de bautismos internacionales de la Iglesia La Luz del Mundo. Les damos la más cordial bienvenida y por supuesto que es un gran placer estar contigo, Rebe, como cada programa que tenemos esta oportunidad, pero asimismo también de poder llegar hasta todos ustedes para poder compartirles con toda libertad lo que Dios está haciendo en este tiempo, que es un tiempo de salvación, porque como dice la palabra de Dios, y es un sentir también nuestro, por nuestra fe, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así es, Araceli. Y bueno, ya estamos listos a través de nuestras líneas telefónicas y redes sociales, se las doy para que ustedes tomen nota de ellas y también puedan interactuar con nosotros a través de cada una de ellas. A través del WhatsApp tenemos 33 34 44 13 15, el teléfono 37 70 20 25, en Facebook nos encuentra como Radio La Luz del Mundo, Radio La Luz del Mundo, y también tenemos otra página en Facebook que se llama Reflexiones. A través de estas páginas nos puede hacer llegar sus preguntas y sus comentarios. Tenemos el canal de YouTube que es Radio La Luz del Mundo Hoy, y pues vamos a estar pendientes de sus comentarios a través de estas redes sociales. Nos falta un minuto exactamente para irnos a nuestro primer pequeño corte, porque enseguida vamos a estar platicando del tema que nos ocupa en esta noche, que es el bautismo. Pero ¿bautismos en qué sentido? Los bautismos internacionales que la Iglesia La Luz del Mundo acaba de celebrar este 14 de febrero. Ya estamos listos por ahí, vámonos a nuestro primer pequeño corte y enseguida regresamos con ustedes. El cumplimiento de esta profecía ha llegado. Ceremonia Internacional de Bautismos La Luz del Mundo. Ya estamos de regreso en su programa Reflexiones. Me da muchísimo gusto que nos siga a través de esta emisión especial. Déjame decirle por qué. Porque precisamente este 14 de febrero, como ya lo estábamos comentando, Araceli, celebramos la ceremonia de bautismos internacionales en la Iglesia La Luz del Mundo. Y como celebramos estos bautismos internacionales, para todas las personas que no tuvieron la oportunidad de seguirnos el sábado, quizás por alguna ocupación,
tienen hoy la oportunidad de seguir este programa y seguir con nosotros precisamente este tema tan interesante y de una importancia espiritual muy grande. ¿Por qué? Porque de por medio va la salvación del alma. Y ya hemos platicado de eso, que el alma es un ser espiritual que necesita una alimentación espiritual y que también necesita las caricias de Dios, pero también necesita conocer a Dios. Bueno, vamos a hablar ahora sí de nuestro tema, porque referente a este tema de los bautismos internacionales, pues obviamente necesitamos saber qué es el bautismo, ¿cierto? Así es algo muy importante. Antes justamente de entrar en detalle sobre los acontecimientos de la fiesta del día 14, que la Iglesia La Luz del Mundo se vistió de gloria y de gala. Pero antes de eso vamos a una reflexión, como es la temática de nuestros programas, sobre la reflexión y el análisis también, como no, a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es el bautismo? Bueno, por ahí tú tienes también una definición acerca como de la etimología de la palabra. Fíjate que buscando dentro de las definiciones que se manejan del término bautismo, encontramos que proviene del vocablo griego, me estoy trabando mucho, ustedes disculparán, pero pues con tranquilidad, con calma vamos a ir analizando estos términos. Proviene del vocablo griego que significa baptizo, que viene de la raíz bapto, que significa hundir, sumergir, debajo, y también significa sumergimiento o inmersión. Esto es lo que encontramos nosotros a través de la definición de la palabra por su origen. De ahí que la misma palabra nos está dando prácticamente como la razón de por qué se hace de tal manera, que ya en el desarrollo del tema lo vamos a ir viendo. Como también ahorita vamos a analizar un poquito sobre lo que es el bautismo y posterior veremos sobre también los requisitos del bautismo. Claro que estamos hablando, por supuesto, del bautismo válido o el bautismo eficaz. Ok, entre las diferentes significados que traigo sobre lo que es el bautismo, ¿qué es el bautismo? Pues el bautismo es un acto sagrado para salvación del alma. Es el primer paso de obediencia a la vida eterna. Pero también algo que es de suma importancia, que es en lo que quisiéramos analizar un poco, en lo que el tiempo nos da, es que es un requisito que Dios establece para que la persona tenga la oportunidad de aspirar a la vida eterna. Así es. Si bien es cierto, para nosotros es la esperanza que Dios nos ha dado a través de la fe de ir a morar a esas moradas eternas, al reino celestial, que es la vida eterna y la salvación por la cual estamos nosotros luchando y perseverando en el camino de Dios. Pero ¿qué requisitos hay para heredar esa vida eterna? Pues el primero de entre todos es justamente el bautismo. Así es, Araceli, y fíjate que mencionas algo muy muy importante, que es la parte espiritual. Nosotros estamos formados también de un alma que necesita de Dios y que necesita buscar a Dios, porque pues la vida no es eterna, es material y algún día tendrá su fin. La Escritura nos narra y nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que por eso mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú lo mencionabas, para esto necesita la criatura requisitos. ¿Qué requisitos? Pues el bautismo es uno de ellos. Así es. ¿Por qué? Porque a través de él también encontramos la salvación para nuestra alma, ¿no? Y dice la palabra de Dios, quiero darles el capítulo de Lucas de 9, versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué nos está queriendo dar a entender la palabra de Dios con esto? Bueno, que el propósito de nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra es traer esperanza a la humanidad a través de su sacrificio, amor hacia las almas y también un mensaje de salvación a través de que también de su enseñanza, pero la enseñanza de un bautismo establecido
bajo mejores promesas, porque recordemos que el pueblo de Israel tenía promesas materiales, pero ahora ha venido la gracia del Señor Jesucristo para nosotros a través del bautismo bajo mejores promesas que son espirituales. Así es, justamente de lo que estamos hablando, como dijo el Señor Jesucristo, voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo, y pues es la esperanza que tenemos los cristianos, puesto que somos creyentes y seguidores del Señor Jesús, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces queda pues claro que el bautismo es un requisito para la salvación. Dentro de lo que significa el bautismo, también yo quisiera invitarlos a buscar un texto de la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 3 al 5, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es un pasaje de la Escritura conocido de este hombre Nicodemo, que era un principal entre el pueblo, un conocedor de la ley, y se acerca al Señor y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro. Reconocía que Dios estaba en él, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Pero ya, entonces el Señor, con ese interés que tú leíste en ese versículo muy, muy puntual también de Lucas, que el Señor dice: no he venido a perder las almas de los hombres, sino a salvar las almas de los hombres. En este interés de Cristo y en esa misión que él traía del Padre, pues en ese interés por las almas, en este caso con Nicodemo, al ver que Nicodemo reconocía que Dios estaba en él, pero el Señor le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está hablando el Señor Jesucristo de un nuevo nacimiento. Pero aquel hombre, acostumbrado a las cosas únicamente materiales, sin conocer lo espiritual, no entiende la palabra del Señor. Y por eso su respuesta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo voy a poder volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? No entendía que no se refería el Señor a ese nacimiento, sino a un nacimiento de un tipo espiritual. Así ¿verdad? es. Por eso le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Por eso ahí es donde estamos también aquí viendo en la Sagrada Escritura cómo el bautismo, pues justamente es ese nuevo nacimiento, ese es su significado. Es un nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios, es decir, para alcanzar esa salvación. Y aquí estamos viendo el punto muy importante: ¿qué significado tiene el bautismo? Así es. Porque es un requisito para entrar al reino de los cielos, sí, pero también tiene un significado, claro, ¿no? Y el significado precisamente lo vemos en la palabra de Dios. También nos cita la palabra de Dios, un texto muy conocido, que es el de Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estamos viendo que también el significado del bautismo es un simbolismo de sepultura. Así pero ¿de qué? De esa antigua vida. Así es, ¿no? Porque esa antigua manera de vivir. Exactamente, porque cuando no se conoce a Dios, se ofende a Dios porque no se conocen sus mandamientos, no se conoce su voluntad. Entonces, con el bautismo, ¿qué se está generando? El conocimiento de la voluntad de Dios, y eso te hace tener una nueva vida. ¿Por qué? Porque el simbolismo del bautismo es sepultura de aquella antigua vida para una nueva vida para Cristo. Así es. Entonces estamos viendo muy claramente con estos versículos, con ese también que acabas de mencionar de Colosenses, que el significado del bautismo es tanto vida, así mismo como también muerte, pero hay que puntualizar de qué, ¿verdad? Sí, exactamente. Si estamos hablando de una sepultura, dice el texto de Colosenses: sepultados con él en el bautismo. ¿Por qué? Porque ahorita también vamos a ver, dentro de los requisitos del bautismo es que es ser sumergidos por inmersión, es decir, que el agua cubre totalmente a la persona. Cuando el acto se lleva a cabo, del ministro que oficia el bautismo, baja a la persona bautizada y lo cubre totalmente, como en un simbolismo de sepultura. Queda el cuerpo sepultado, pero no justamente la persona física, sino, como tú lo decías, la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de actuar,
la manera del comportamiento, todo eso va a quedar sepultado. Estamos hablando de la criatura antes del conocimiento de Dios. Cuando el ministro lo levanta del agua, al levantarlo, nace. Es por eso que es tanto sepultura como resurrección. Resucita, eso es una nueva vida. Ahí es lo que decía el Señor Jesucristo. Nace una nueva criatura, es un nuevo nacimiento. Esa resurrección ahora es una nueva criatura en Cristo, como dice el apóstol Pablo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí ahora todas son hechas nuevas. Es ese simbolismo. Así es. Y fíjate que también hay que aclarar aquí que la Iglesia La Luz del Mundo precisamente efectúa este acto sagrado en las personas adultas. Nosotros no bautizamos, aquí no se bautiza, aquí no se bautiza a niños, tampoco se bautiza por los muertos, porque dice la Escritura, dice que ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre, el alma que pecare, esa va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que es algo incorrecto. Entonces, la Iglesia La Luz del Mundo efectúa bautismos bajo la convicción de la persona, de reconocer esa antigua vida que llevaba, en la cual a lo mejor ofendía a Dios, y viviendo ahora y renaciendo en una nueva criatura, conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra de Dios, y que es muy importante puntualizar esto, que es por inmersión. Bueno, ya me están avisando que nos tenemos que ir a nuestro primer corte institucional, pero siga con nosotros en Sábado de Reflexiones y vámonos a este primer. ¿Sabes qué sucedió ese hermoso día que tú bajaste a las aguas bautismales? Allá en el cielo, el Señor alzaba su voz delante de sus ángeles y decía: Él también es mi Hijo amado. Ella también es mi hija amada. Y había fiesta, y había gozo en el reino de los cielos. Por eso el interés de Jesucristo era por las almas, no por el cuerpo. Por lo cual, establece una forma de alcanzar aquella salvación a través del bautismo. El bautismo es para salvación del alma, no para la carne. Entendamos
lo que el texto, hermano, dice, que el bautismo no quita las inmundicias de la carne. No porque el hermano se bautiza, ya deja de tener tentación. Ya deja de tener, hermanos, su carne, hermanos, debilidad para las cosas carnales. Lo que hace, hermanos, el bautismo únicamente es que nos da la fortaleza. ¿La que dijo su hermano? Porque el bautismo es para salvación. La seguridad de que obrando conforme Cristo, hermanos, nos ha establecido su enseñanza, por medio de aquel bautismo tenemos la oportunidad de salvar nuestra alma. Los efectos del bautismo son, hermanos, entonces en el alma. Algo que el Señor estableció, que antes no estaba, pero que desde que el Señor asciende al cielo, se los encomienda a sus discípulos para que sea un requisito. ¿Un qué? Un requisito para salvación del alma. Quiere decir que en la iglesia de Cristo, recalco, en la iglesia de Cristo es indispensable el bautismo para salvación. Sí, es un requisito. ¿Que Dios qué cosa, hermanos? Que Dios establece para que por medio del bautismo aquella persona tenga la oportunidad de aspirar a la vida eterna. No quita las inmundicias, pero sí nos da ¿qué cosa? La oportunidad de luchar, de negarnos a nosotros mismos y de aspirar, hermanos, a la vida eterna. Para el hombre carnal que no entiende, que cree que nomás con levantar la mano y decir yo creo en Cristo, ya soy salvo, está equivocado. Cristo dejó una regla, Cristo dejó un mandamiento, Cristo estableció, hermanos, una forma para que el hombre tuviera la oportunidad de aspirar a la vida eterna. ¿Nacer de qué cosa? Nacer de agua y nacer también del Espíritu. Sí. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Los que realmente creen y cumplen con lo que Cristo estableció. Y lo primero que Cristo establece para ser aptos para la vida eterna es nacer de nuevo, nacer de agua y nacer de qué cosa, hermanos? Del Espíritu. Dije, el bautismo en agua es un requisito indispensable sin el cual el alma no puede aspirar a entrar al reino de Dios. 2 minutos, la luz del mundo hoy, el programa cristiano de referencia. Ya estamos de regreso en su programa Reflexiones y acabamos de escuchar un fragmento precisamente del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, en donde nos habla y nos menciona puntos muy importantes del bautismo, de los cuales ya estuvimos platicando un poquito y que quisiéramos acotar y señalar algunas cosas que son muy importantes precisamente para todas las personas que nos están escuchando y que quieren conocer un auténtico bautismo establecido por la doctrina de Cristo y sus apóstoles en estos tiempos de gracia. Que es para salvación y como requisito indispensable, como lo dijo el apóstol del Señor, puesto por el Señor Jesucristo. Así es. Y dentro de ese acotamiento, de esa explicación que el apóstol de Jesucristo mencionaba, decía, nos da la oportunidad de luchar y aspirar a la vida eterna, que es algo espiritual, algo totalmente del alma, claro, algo que se está buscando para precisamente ser aspirantes a aquella vida eterna. Y es algo muy bonito en lo que tenemos que pensar, porque así como el cuerpo humano necesita la comida, necesita el alimento, también el alma necesita un alimento espiritual, y que ese alimento es muy importante, pero también necesita luchar por su salvación, que es a través de la doctrina de los apóstoles y precisamente cumpliendo esos requisitos, y uno de ellos el bautismo. Así es. Y Rebe, mucha gente habrá que nos esté escuchando, probablemente porque me pongo también como en el lugar de ellos. Alguien preguntará, bueno, si yo me quiero bautizar o si alguien se quiere bautizar, ¿qué necesito?
porque por supuesto que estamos hablando de un bautismo eficaz y verdadero, precisamente tiene sus requisitos. Así es. Tanto en el aspirante como también en la forma de llevarse a cabo el bautismo. Así es, Araceli. Fíjate que precisamente que mencionando también parte de los requisitos, tenemos requisitos muy, muy importantes para que se puedan efectuar este tipo de bautismos, porque no nada más es llegar y decir, bueno, ven y bautízate, como lo decía el apóstol de Jesucristo, no es de, vente, bautízate y ya eres salvo, no. O sea, tienes que cumplir unos requisitos y a través de esos requisitos, pues la palabra de Dios también nos ilustra y nos enseña. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estamos viendo que un requisito entonces es creer para poder aspirar a la salvación. Es decir, si yo estoy escuchando la palabra de Dios, pues tiene que acompañarme la convicción. ¿Por qué? Porque soy una persona adulta en la cual me van a empezar a explicar, mira, esto no le agrada a Dios, esto no le gusta a Dios, mira, lo que estás haciendo le ofende a Dios, y te lo están diciendo con la escritura y la palabra de Dios, ¿no? Y con la palabra autorizada también, no sé, porque no puede ser cualquier tipo de palabra, pero ahorita estamos hablando de creer. Así ¿creer es. ¿Para qué? Bueno, dice que creer, o en el término general, vocablo general de las personas, que es una creencia, es una convicción, es algo que te acompaña y que te dice, yo lo creo, yo lo siento, es una certeza y una seguridad. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tiene que acompañarte esa característica. ¿Por qué? Porque hay certeza, hay seguridad. ¿Pero de qué? De que me están hablando la palabra de Dios, de que ese camino me conduce a la salvación. Y es así como la palabra de Dios también lo menciona y lo dice. Un requisito es creer. ¿Y creer en qué? Pues creer en Dios, así creer en el Señor Jesucristo como el Redentor, el enviado de Dios que nos trajo por medio de su muerte y sacrificio la salvación, esta oportunidad de esta salvación a través del bautismo. También creer en que en su tiempo Dios o el mismo Señor Jesucristo pone a sus apóstoles, a cada uno de ellos en sus tiempos, para también por medio de ellos traer esta salvación a la humanidad, que es un hombre de Dios que predica la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, para la salvación de las almas, que justamente es puesto por el Señor para eso, como le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, que lo había puesto para hacer salvación hasta lo último de la tierra. En eso es en lo que tenemos que creer a través de la predicación del evangelio. Así es, fíjate que aquí hay otro texto que me gustaría mencionarles a las personas que pues nos están sintonizando a través del canal de YouTube y también nos siguen a través del 850, que hay otro texto que nos habla de la escritura, y como hay muchos ejemplos que nosotros podemos encontrar acerca pues del evangelio, de creer, y también acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, dice en Hechos 8:38, así como 8:36, brevemente porque el tiempo se nos va. Sí. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Era alguien a quien se le había hablado de la palabra de Dios y que existía esa agua. ¿Para qué? Para ser bautizado. Entonces ya vimos creer. Así es, le dice Felipe, ¿verdad? Al eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Es decir, creer y de todo corazón es el requisito para el aspirante al bautismo. Otro requisito para el que desea bautizarse o para los aspirantes al bautismo es el arrepentimiento, como lo dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, dice, bueno, desde el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está cuando a través de la predicación del apóstol del Señor, pues su conciencia les redarguyó por un mal muy grande que habían hecho, que era el haber matado al autor de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos al comprender su situación, por eso preguntan, ¿qué haremos? Pues varones, hermanos, arrepentíos y bautícese, es decir, ¿qué es lo que precede al bautismo? ¿Qué es lo que hay previo? ¿Qué es lo antes? Lo anterior al bautismo, ya mencionamos, creer es una,
y la otra es arrepentirse de todo corazón. Y ahora viene otro punto muy importante, que ya el tiempo es muy breve, pero quisiéramos abordarlo así como de una manera muy concisa. También tenemos otro punto que es la forma de efectuarse el bautismo. Como ya lo mencionamos antes, no es ni por aspersión, ni por bautizarse a los muertos o por unos por otros, es por inmersión, como lo estableció nuestro Señor Jesucristo. También en este mismo texto de Hechos 8:38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Descendieron al agua quiere decir que entonces se bajaron, entraron al agua y fue sumergido. Es ahí como nos establece la Escritura la forma de efectuar el bautismo. Así es, y también otra forma muy importante dentro del bautismo, que es para salvación y eficaz, pero por supuesto que tiene que haber la autoridad apostólica, como así lo fue desde anteriormente. Y con esto yo recuerdo aquel pasaje de la Escritura, ahí ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos, en el capítulo 10, todo el capítulo está hermoso. Dice que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso, que hacía muchas buenas obras, y esto llegó delante de Dios, pero no era todo ni lo suficiente para la salvación. A él le faltaba algo, y dice que el Señor le envió un ángel, y el ángel le dijo que mandara a buscar a Pedro a Jope, y Cornelio hace venir a Pedro porque le dijo el ángel, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué necesitaba Cornelio? La intervención del apóstol de Dios para bautizarse y entonces sí aspirar a la vida eterna. Bueno, pues aquí Brian nos está enviando un mensaje. Sí, así es. Ahora sí, tenemos aquí, ya nos vamos a ir a... Y el primer requisito, hermanos, que el Señor Jesucristo establece para que podamos ser bautizados es creer. En la iglesia no bautizamos ni... Segundo requisito, hermanos, para efectuar un bautismo eficaz es el arrepentimiento. Tercer requisito, hermanos, que el Señor establece, la inmersión. Y esa voz me decía, ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? Y volví a decir al Señor, ¿qué está pasando, Señor? Y Él me decía, Nazón, tú estarás al frente de este grande pueblo. Y hoy lo ves grande, pero yo lo voy a multiplicar. Tu razón y tu mente no podrán imaginarse lo grande que crecerá esta iglesia que tu Padre ha trabajado. Pero Él me dijo, no, tu destino soy yo. Tu destino es este pueblo al que hoy te entrego. Y será muy grande la prosperidad, y será muy grande la bendición. Tu Padre ya lo había anunciado, que yo les daría grandes bendiciones. De cada uno de ellos el reconocimiento, y me manifestaré a ellos y les haré sentir a otros que yo soy el que te ha levantado para que dirijas este pueblo. El cumplimiento de esta profecía ha llegado. Ceremonia Internacional de Bautismos La Luz del Mundo.
con todo su pueblo. Él nos ama. El Señor nos lleva en el corazón. Una fe, un Señor, un bautismo. Esto es lo que nos une. Hemos cruzado cielo, tierra y mar para llegar a esta gran ciudad. Hemos dejado todo para venir a este lugar. Y no nos ha importado ningún sacrificio. Porque nuestro Señor Jesús dio su vida por amor a nosotros. Esta es la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. We are the light of the world. Ya estamos de regreso en su programa Reflexiones y me da muchísimo gusto que en esta noche nos acompañe con nosotros pues el doctor Ezequiel Zamora, vocero de la Iglesia La Luz del Mundo aquí en la ciudad de Guadalajara. Muy buenas noches, le agradecemos por atender a esta invitación. Sabemos que su agenda está llena, pero nos ha permitido el honor de acompañarnos en esta noche también. No, al contrario, para mí es un honor estar aquí con ustedes en esta noche. Le agradecemos mucho. Bueno, estábamos hablando y estaban viendo las personas que nos siguen a través del canal de YouTube algunas imágenes que tuvieron precisamente por los bautismos internacionales que se llevaron a cabo a nivel mundial, porque no solamente en la ciudad de Guadalajara, sino en otros países del extranjero estuvieron realizándose estos bautismos multitudinarios. Dentro de las imágenes que ustedes contemplaron, pues hubo varios titulares donde se efectuaron estos bautismos internacionales, donde nos mencionaban, por ejemplo, que uno de los titulares decía: se cumple la promesa. La promesa, pues, fue hecha de Dios a su apóstol, como ya lo hemos platicado en otros programas, que Dios le había dicho y le había dado una promesa al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, que si este pueblo era grande, el Señor lo iba a multiplicar aún más. Y uno de estos titulares precisamente salió en los videos que ustedes acaban de observar. Para las personas que no nos están observando quizás en el YouTube, les decimos que nos siga a través del canal de YouTube en Radio La Luz del Mundo, y ahí puede ver este tipo de titulares. Pero esto es muy hermoso contemplarlo. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento precisamente de una promesa de Dios a su apóstol en estos tiempos de gracia. Así es, quiero también mencionar, porque si bien es cierto, ha sido una fiesta muy grande, que me parece muy importante también mencionar el dato, que es un dato histórico, que no hay en la historia de la humanidad ningún acto semejante a que haya bautismos multitudinarios simultáneamente en más de 50 naciones, en la sola iglesia, que es la Iglesia La Luz del Mundo.
Es un acto único, inédito hasta este momento. Es un triunfo muy grande para el apóstol del Señor, para nuestro Dios, para la iglesia del Señor. Es el fruto del trabajo, el apóstol de Jesucristo y la iglesia. Fueron palabras del apóstol del Señor en la iglesia de Magui cuando llevó su presentación, lo escuchamos. Este es el fruto del trabajo por primera vez del apóstol y la iglesia. Entonces eso también quería yo compartir con el público, que es un dato muy importante, es un dato inédito, donde no ha habido en la historia de la humanidad algo semejante. Así es, y como tú lo mencionas, pues algo histórico. Así es. Y precisamente pues dentro de los preparativos que se hicieron para esta ceremonia internacional de bautismos, pues ahora sí, doctor Cheque, quisiera preguntarle, yo sé que este tipo de eventos pues no se hacen de un día para otro, y yo quisiera saber cómo fue el trabajo, a qué se enfrentaron, hubo muchas dificultades, cuánto les costó lograr precisamente este tipo de acontecimientos, porque es un acontecimiento sin precedentes histórico, ¿no? Y todo esto es trabajo, y no de un día. Yo estoy segura que lleva un poquito más, pero usted en este caso pues es quien nos puede como ampliar un poquito más la visión de este evento. Bueno, les decía hace un momento que les agradezco mucho la atenta invitación que nos hicieron para este programa que nos están sintonizando y viendo también a través de los medios electrónicos. Sí, este evento que se celebró, que fue la ceremonia internacional de bautismos, que fue, como ya lo han comentado ustedes, creo que saben mejor que yo toda la información, ya la tienen así en los titulares y demás, y la gente que ha venido con ustedes, yo creo que ya les ha platicado todo esto. Esta ceremonia internacional de bautismos se llevó efectivamente en más de 53 naciones del mundo, estamos hablando ya incluido México, estamos hablando de lo que es América Latina, los 5 continentes, lo que es Europa, Australia y parte de África y toda esta parte de nuestra América, sí, pero también estamos hablando de nuestro México, de la República Mexicana, en los 32 estados de la República, donde se llevó efectivamente esta ceremonia exactamente a las 12 del día, o a las 12 del mediodía, por decirlo así, en las principales plazas de todas las ciudades más importantes de nuestro país. Pero ¿qué pasó antes de llegar a ese día, ¿no? ¿Qué sucedió? Así como me comentan, ¿qué sucedió? Muchas cosas. Efectivamente, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto tiene un proceso, una planeación, una organización, una coordinación con toda la gente que está inmiscuida en ello. El principal organizador y coordinador de todo este evento, toda esta ceremonia internacional de bautismos, es el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García. Él es el principal promotor de todo esto, pero detrás de él viene una amplia gama de personas, de ministros, de un consejo, de los encargados de pastores distritales, de supervisores, de voceros y demás, que empezaron después de que él dijo adelante. Estamos hablando un poquito cerca de noviembre, para acá, noviembre, a lo mejor no son muchos meses, pero de alguna manera ya estaba organizado, ya estábamos en lo más fuerte, ¿no? Claro, estamos hablando de 6 meses atrás y demás, pero ya de noviembre para acá es cuando se empezaron a a ingresar todos los ¿cómo te puedo decir? Los oficios, ya sea gobernación, los permisos, correspondencia efectivamente a la Secretaría de Gobernación, a los gobiernos de cada estado de la República Mexicana, a las presidencias municipales también, que y quiero decirles que aquí en Guadalajara, gracias a Dios, ¿verdad? Y también gracias al apoyo brindado por el ayuntamiento de aquí de Guadalajara, todo estuvo muy bien, nos dieron el permiso correspondiente, y precisamente por eso se llevó esta ceremonia internacional de bautismos, que mucha gente la vio por los medios de comunicación, por la prensa, la escuchó por la radio, y como ustedes comentaron al principio, había muchos titulares de cuánta gente fue, cuántos se bautizaron, pero estamos hablando, no sé, el dato así, el estimado que tenemos, que todo no se contabiliza, inclusive que pueden ser más, pero nosotros estimamos dependiendo de toda esa información que nos llegó anteriormente, porque estamos hablando que desde diciembre o principios de enero ya los ministros o los organizadores ya tienen una cifra de sus lugares de origen, de cuántas personas iban a bajar las aguas del bautismo. Entonces estaban manejando un estimado de cerca de 50,000 personas. Entonces, a nivel mundial. A nivel mundial, efectivamente, a nivel mundial en los 53 países, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, pero aquí en México no tengo el dato exacto, pero sí aquí en Guadalajara,
En Guadalajara tenemos un dato exacto que inclusive los medios de comunicación estuvieron acompañándonos y tuvimos un estimado entre 1,800 y 2,000 fieles que ingresaron a las filas de esta gran familia, pues enorme aquí en Guadalajara y a nivel mundial de la fe que decimos, para ahora sí que para formar parte, ¿no?, de los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Cómo afectó precisamente los horarios? Porque estamos hablando acerca de un evento de magnitud internacional. Claro. Cuando hablamos de un evento de esta magnitud, sé que los horarios, por ejemplo, en el continente europeo con la República, con México, estamos hablando de una diferencia de horarios, pues algo estimable, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? ¿Se llegó a un acuerdo? ¿Lo manejaron para que se hicieran como de manera sincrónica, ¿no? Porque tengo entendido yo que pues la diferencia horaria pues sí nos deja un margen de horas estimables, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron para organizar esto? Bueno, efectivamente estamos hablando de los usos horarios en diferentes países inclusive del mundo. Por ejemplo, estamos hablando del otro lado por así que del país o del globo terráqueo. Estamos hablando de Australia, estamos hablando de África por allá, que cambian mucho los usos horarios aquí en cuanto a nuestro país, en cuanto a lo que es América Latina. ¿Qué pasó ahí? Lógicamente el día esperado era el 14 de febrero. No podíamos decir espérense al 15 para que estén de acuerdo a lo que pasa en México, en Guadalajara y demás. No, ellos el día 14 celebraron sus bautismos a las 12 horas también. Ahí la sincronía mejor dije, oye, pero no se hizo todo una forma al mismo tiempo. No, lo que pasa, lo importante es que era el día 14. El día 14 en sus diferentes usos horarios. Sí. Lógicamente de este lado, de lo que es América Latina o todo este lado, se manejó el uso, el horario sobre todo de México. A las 12 del día, por ejemplo en Estados Unidos pudo haber sido a las 10, a las 12 y demás, pero más o menos fue que no se desfasara tanto ese horario, ¿sí? Lo importante es que era el 14 de febrero en todos los lugares. Ahora sí, bueno, habla de un acontecimiento importante para las personas que nos están sintonizando a través del canal de YouTube y a través del 850. Yo sé que del otro lado del micrófono, allá afuera hay gente que no sabe lo que celebró la Iglesia de la Luz del Mundo. Dicen, sí, bautismos internacionales, pero ¿qué mensaje lleva detrás de estos bautismos? Que a mí me parece algo muy importante para decirle a las personas que nos están escuchando desde el otro lado del micrófono. ¿Qué es qué mensaje lleva la Iglesia de la Luz del Mundo a través de estos bautismos? Bien, el bautismo en la iglesia, bueno, antes que nada, para celebrar este acontecimiento, efectivamente, la ceremonia internacional de bautismos tuvimos un proceso. Para esto, ese día únicamente fue la culminación de todo la planeación que se estableció. ¿Qué pasaba para llegar a ese momento, ese 14 de febrero, y que toda la gente nos estuviera viendo, vuelvo a repetir, por los medios electrónicos, o escuchando por la radio, o viendo impreso en los periódicos? ¿Qué pasó? La iglesia a nivel internacional, a nivel mundial, salió por iniciativa del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, quien invitó a la iglesia a que saliera a las calles a predicar, que fuera a los barrios, a las colonias, a los centros comerciales, a las plazas, exactamente, los coros salieron a cantar, a predicar el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es este mensaje? El mensaje que nos da la salvación, dice él en su palabra, y de predicar a todo el mundo este mensaje para para llevar las buenas nuevas de salvación y que muchos se conviertan, ¿verdad?, al pueblo de Dios. ¿Cuál palabra es? Bueno, es la palabra de vida, una palabra de que llevamos paz, una palabra que cambia la estructura de la persona. ¿Cómo es esto? Pues vamos explicando la doctrina, conforme a lo que habla en los Hechos de los Apóstoles, conforme a lo que hablan todos los evangelios y demás, y la gente empieza a escuchar ¿Cuál es el proceso? El proceso es que la gente empiece a escucharnos, pero no tan solo por eso ya se va a bautizar, sino que esto lleva una serie de acontecimientos, un trabajo, ¿verdad? Y lo que hizo la iglesia fue a todos lados, y no tan solo aquí en Guadalajara, estamos hablando en todo el mundo, en toda la República Mexicana, y ese día 14 fue el resultado. Pero ¿qué pasa si una persona nos pregunta, yo me quiero bautizar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? No sé si todavía hay tiempo. Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, primeramente uno de los más importantes es creer en Jesucristo.
como el único Salvador de este mundo. Creer en su palabra, en su mensaje, en lo que Él trajo a los discípulos, en lo que Él trajo a la iglesia, a la gente que lo escuchaba, creer en Él, como el que Dios había enviado, porque ya lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces, creer en su Hijo es para salvación, ¿no? Fundamental. Otro de los requisitos para que la gente pueda ingresar a la iglesia es creer en la Santa Biblia, como única y suficiente regla de fe. La Biblia, que la conocemos todos, de hecho aquí está entre nosotros, Reina Valera, creer en la Biblia, ¿no? Que es el único libro que nos puede enseñar la doctrina. Otro sería, y también uno de los, de hecho, más puntos importantes, también, no digo que los demás no, pero es creer en el que Dios envía. Así es. En el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García, como el que nos va a dar esa palabra de vida que Él trae para cada uno de nosotros, creer en su apostolado, creer en su elección, ¿verdad? Y posteriormente vienen otros, ¿verdad? Creer también cuando bajamos a las aguas del bautismo, que es por inmersión, por si la gente nos está viendo o está escuchando, es por inmersión, es decir, nos sumergimos al agua por un medio de ministro autorizado, nos sumerge el agua y salimos, ¿no? Esto no es por aspersión, sino es por inmersión, ¿no? Y en ese momento decimos, dejamos el mundo y lo que él hay, sus halagos y demás, y eso es un requisito, dejarlo para convertirse a otro camino diferente, ¿no? Otro camino lleno de vida. Y también vienen otros requisitos, ¿verdad? Que sería que si un ministro, si una persona, el que está autorizado, nos puede dar un consejo como persona nueva que ha ingresado a la luz del mundo, pues de alguna manera tenemos que aceptar un consejo, porque el consejo es para vida. Sí, el consejo nos da nos fortalece para cada día seguir adelante. Y la dirección. La dirección, ¿verdad? Exactamente, que están autorizados para darnos el consejo, claro, por eso es aceptar ese consejo. Así es. Bueno, es decir, con esto la Iglesia La Luz del Mundo también trae un mensaje de esperanza. Claro de que vida sí. eterna. De vida. Y bueno, hemos visto ya, el tiempo ya nos ha, ahora sí, alcanzado. No nos ha alcanzado, es insuficiente. Nosotros quisiéramos seguir platicando, pero ya nos están indicando que nos tenemos que ir. Le agradezco, doctor Cheque, que haya aceptado este diálogo para darle a conocer a todas las personas que no conocen la Iglesia La Luz del Mundo, pues precisamente estos puntos tan importantes y este evento que tuvo gran presencia en los medios y gran presencia a nivel internacional. Le agradezco mucho esta entrevista y pues Araceli, nos despedimos ya. Así es, quiero nada más antes de despedirnos decirles a todos ustedes que ahorita es tiempo de salvación. Aquí hay salvación en la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, porque si bien es cierto, aquí es donde está el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, que ha sido el enviado por Dios para dar salvación a la humanidad, y también al que el Señor Jesucristo ha enviado en este tiempo, también para salvación, que es el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Así es que la reflexión es que aquí hay salvación. ¿Qué impide que sean bautizados? Solamente con creer y arrepentirse, y aquí están las puertas abiertas para todos ustedes. Los invitamos a que nos conozcan nuestra iglesia y nos visiten. Así es. Bueno, ahí estuvo nuestra compañera Chely con la reflexión de esta noche. Le agradecemos infinitamente su atención y esperamos contar con ustedes en otro programa más de Sábado de Reflexiones. Mi nombre es Rebeca Rojas y fue un gusto acompañarlos. Todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy,
el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.